Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a tus noticias de inteligencia artificial. Soy Marduk y esto es de Reset Labs. Esta semana ha sido marcada por los modelos, alianzas estratégicas y agentes. También hemos podido comprobar cómo ha iniciado el juicio de Sam Altman contra Elon Musk. Veremos algunas pinceladas que nos ha dejado el juicio bastante curiositas. Así que no vamos a perder el tiempo porque esta semana viene bastante cargada y vamos por las noticias. Muy buenas a todos. Esta semana viene cargada de noticias, así que vamos directamente al grano con ellas. La administración Trump ha suavizado su postura acerca de Anthropic y su modelo Mythos. Es que ha cambiado su enfoque hacia esta compañía debido a la utilidad del desarrollo de la inteligencia artificial. Realmente había encontrado mucha utilidad a este modelo, que realmente las capacidades que le ofrecían pues no estaban disponibles en otros modelos que han intentado utilizar y han valorado mucho más esas capacidades. De tal manera que ya nos comentan en ciertas noticias, como por ejemplo alianzas estratégicas que Trump está negociando ya acerca de este modelo de Mythos. Porque realmente el modelo de Mythos, si nos fijamos, estas semanas que hemos estado hablando de Mythos y su modelo en Anthropic, nos hemos dado cuenta de que solo unas pocas empresas han sido viables para el uso de este modelo. Realmente las capacidades son tan grandes que vamos a ir comparándolas con GPT 5.5 que ha salido también. Veremos que OpenAI tiene su modelo de ciber también orientado a la ciberseguridad, porque estamos viendo que este año va a ser el año de la ciberseguridad. Vamos a ver algunas noticias tan impactantes como por ejemplo esta de tan bueno como los mejores humanos. Mozilla ha probado el Cloud Mythos y ha quedado tan asustada como impresionada, porque realmente ha encontrado tanta utilidad como tanto riesgo que puede aportar este modelo hacia el público en general. Y es que estamos hablando siempre de que la inteligencia artificial está hecha para la gente, pero el problema es que la gente no está hecha para la inteligencia artificial. Si nos fijamos cuánta gente realmente utiliza la inteligencia artificial para su día a día, veremos que no es tanta. Y luego ya que realmente la sepa utilizar de una manera productiva, todavía menos. La semana pasada habíamos hablado incluso de GitHub y sus modelos de pago por uso. Hablaremos de ello más adelante para no perder un poquito pues, el hilo que traigo montado con Anthropic. Porque Anthropic le ha dado acceso a mitos a la NSA, pero no se lo ha dado al Departamento de Ciberseguridad de Estados Unidos. Entonces aquí es donde entra ya un poquito el dilema. Nos cuentan aquí que al final pues es una historia inesperada, ¿no? De que la ciberseguridad, el CISA, no tenga acceso y la NSA sí, y que al final pues bueno, son contrastes de que no tienen mucho sentido, dado que al final pues todos son de los mismos departamentos de gobierno y que unos tengan acceso y otros no, pues es algo un poco incoherente, ¿no? Pero bueno, sus razones habrá. Y es que el modelo Mythos ya antes de salir al público ya está causando demasiados estragos. Mucha gente ya ha empezado incluso a cerrar sus repositorios debido a el código abierto, todo lo que puedas poner acerca de estas aplicaciones. Y ya están alarmando un poquito de que si el software libre se va a acabar. Realmente yo tengo mi versión acerca del software que la diré al final de este bloque, ¿vale? También Anthropic lo que nos deja esta semana es un mercado de agentes donde son capaces de negociar con dinero real. Y es que nos cuenta aquí que Project Vent 2 es una sandbox creada para varios agentes de cloud que actúan como comprador y vendedor, cerrando transacciones reales. El derecho mercantil no tiene respuesta a quien responde si dos IAs firman un mal contrato. Entonces, estamos viendo que realmente ya las capacidades están siendo tan grandes que pueden ser aplicadas en nuestro día a día de una manera abismal, porque lo estamos viendo que la inteligencia artificial tiene su uso, tiene su parte productiva para hacia nosotros. Y el problema es que no se está aprovechando como se debería y la gente no está viendo el potencial.
También estamos viendo que, por ejemplo, en este caso, Anthropic está a punto de valer tanto como Samsung. Y es que el mercado al final está comprando cloud, pero está comprando mayormente las empresas, porque es donde está el mercado. OpenAI y Anthropic se han dado cuenta de que el dinero real no está en el usuario de a pie por 20 euros, porque no sale rentable esos 20 euros. Porque hoy en día tienes agentes como OpenCloud, Hermes, NanoCloud, etcétera, que lo que te permiten es un consumo excesivo de tokens para poder realizar tu día a día y tenerlo conectado 24/7. Eso no estaba contemplado el año pasado con las tarifas que había. Entonces estamos viendo que este año va a ser el último año en el que vamos a poder disfrutar de una inteligencia artificial abriéndola por el grifo y teniendo barra libre. El problema va a ser después porque ya estamos viendo cómo los mercados van tanteando esas suscripciones de 20 euros y las van retirando. Por ejemplo, en el caso de GitHub que comentábamos antes, ya se ha convertido en un pago por uso. Tanto Anthropic como diferentes compañías ya están incluso quitando ciertos servicios de las suscripciones de 20 euros porque realmente no compensa. Yo con una suscripción de 20 euros puedo tener incluso miles de millones de tokens quemados con aplicaciones como OpenCloud. Eso no es viable y ya se ha dejado de ser viable porque ya hay gente que consume tantos tokens que ya no compensa el uso de la gente que no llega a consumir sus tokens. Hay gente que tiene suscripción de 20 euros, 20 dólares, y simplemente lo utiliza igual 2 veces en todo el mes. Pero es que hay gente que lo utiliza mucho más y ese es el motivo por el cual las suscripciones, tal cual las conocemos, seguramente este año dejen de existir. Así que aprovechad las ofertas que encontréis porque no le quedarán demasiado tiempo. Cloud también nos ha enseñado pues una beta de lo que sería Cloud Security, que ahora está abierto al uso de empresas, ¿vale? Al final estamos viendo de que el objetivo de Cloud, que ha visto realmente el potencial, es en las empresas y no en los usuarios. Y OpenAI se ha dado cuenta y ha empezado también con ello. Porque estamos viendo que hay empresas de software que realmente pues se están yendo un poquito pues a tomar por culo, hablándolo claro, y vemos que realmente OpenAI y Anthropic se están haciendo con ese mercado. De hecho, ya tienen sus propias empresas paralelas trabajando en el software, porque muchas empresas de software se están yendo, pero es que ese mercado hay que coparlo de alguna manera. Vamos ya con el impacto laboral porque esta semana realmente ha habido despidos, ha habido diferentes cosas que necesitan nuestra atención realmente. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es que GitHub Copilot pues ya terminó con las suscripciones planas, que es lo que estábamos comentando, y que ahora ya tiene claro que el futuro es pagar por tokens, ¿vale? O sea, el futuro es que tienes que pagar directamente para poder utilizarla. Entonces tú ahí, en función de cuantos más tokens quemes, más vas a pagar. Es una pequeña putada porque al final se acaban las suscripciones de barra libre, ilimitadas, y va a haber que empezar a pagar por uso. Ha habido una noticia también esta semana y es que Microsoft ha hecho el negocio del año. Básicamente porque ha hecho un acuerdo con Accenture, la empresa de ciberseguridad, y han comprado, atentos a la cifra, 743.000 cuentas. Básicamente han comprado cuentas para toda la empresa. Entonces, vemos que todas las empresas se están adaptando a la inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, pues bueno, Microsoft ha lanzado Copilot con Accenture para poder justamente eso. Víamos que Microsoft, llevamos tiempo sin hablar de ella porque no ha hecho nada relevante. Empezó muy fuerte cuando empezó el tema de inteligencia artificial, pero ahí se ha quedado y no ha evolucionado. Si os fijáis, siempre que vayáis a Copilot vais a tener la opción de incluso utilizar ChatGPT. O sea, una IA que te recomienda otra IA es complicado de entender. Pero realmente estamos viendo que está integrándolo bien y poquito a poco, la verdad. Porque estamos viendo que, por ejemplo, esta nueva función de Microsoft, que básicamente
ya te dice que los abogados con un simple plugin de Word sobre IA van a irse un poquito al garete, ¿vale? Esto también hay que coger un poquito con pinzas, ¿vale? O sea, tampoco es todo tan alarmante, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos dicen que de la mano de Copilot, pues un simple plugin puede hacer las tareas de Legal, ¿vale? Legal Agent se llama esta función, ¿vale? Y que es un agente básicamente para temas legales y demás. Pero que no es lo único, porque esa empresa realmente, que estamos viendo que es una función realmente, pues es la empresa, ¿vale? Que está detrás de esa función, ¿vale? Es una startup de 11.000 millones de dólares. Y es la función de Word. Y es más que un copilot legal. ¿Vale? Y nos enseñan aquí un poquito de que tienes tu Word con tu chat para poder hablar de los temas. De hecho, el Legal Agent es únicamente para esto. Entonces eso te permite, pues bueno, pues ya te dice que no es un copilot jurídico, Legal Agent es un agente diseñado para entender y operar dentro de un documento legal, ¿vale? Entonces hay que tenerlo claro que actuaría como un abogado para analizar los riesgos y comparar incluso las cláusulas. Entonces, lo que os digo, con pinzas, ¿vale? O sea, tampoco deleguéis todo ahora directamente a esta gente porque seguramente no vais a esperar el resultado que queréis. Tienes que coger la información como se tiene que coger. En este caso, acaba de salir, todavía se está preparando, todavía lo están potenciando todavía en condiciones, entonces eso tendrá su utilidad real, pues seguramente en un par de semanas o en un mes como mucho, que ya esté todo implementado realmente. Ya está para usar, ya lo podéis probar y ya lo podéis utilizar, ¿vale? También en cuanto a despidos esta semana, es que esta semana ha pasado diferentes cosillas en temas de despidos, ¿vale? Ha habido un conglomerado de despidos masivos y vemos que tanto en Meta como en Microsoft, entre los dos, han despedido a 20.000 personas, ¿vale? Entonces es una ola de despidos que realmente entre ambas gigantes pues levanta cierta preocupación acerca de la inteligencia artificial y la crisis laboral, porque estamos viendo que realmente son dos empresas muy grandes que tienen mucho mercado y han estado entrenando incluso modelos que han sido entrenados por esos empleados que han sido suplantados por la inteligencia artificial. Es un poco meme, pero es que realmente lo hemos hablado ya en estas semanas anteriores, en los vídeos anteriores, de que muchas empresas estaban pagando para que entrenen esos modelos y al final pues se están entrenando modelos que van a ser reemplazados a esas personas. También, por otro lado, tenemos esta noticia de cuando la inteligencia artificial despide entre el eye-washing y la reestructuración del trabajo. Los despidos de Meta, la tendencia de la inteligencia artificial, solo en Meta fueron 8.000 personas, ¿vale? De las 20.000 que hemos hablado, y un 10% de la plantilla podría ampliarse hasta los 15.000 según algunas informaciones. Entonces, pensad que todavía se puede doblar esa cifra. Ya te dice que el 55% de las empresas que optaron por reemplazar personal de IA se arrepienten, viéndose obligadas a volver a contratar o asumir la pérdida de calidad en sus servicios. Y esto es algo que yo personalmente sí he comentado siempre que he visto las noticias de despidos y las hemos comentado. La inteligencia artificial no es para reemplazar 100% al humano. En algunas tareas sí, pero es que pensad que realmente las empresas que no han despedido en su día y han podido formar a esas personas, hemos hablado incluso de empresas que tenían 60 personas trabajando y rendían como empresas de 300. Y eso es básicamente porque han aprendido a utilizar la inteligencia artificial de una manera productiva. Y es que cualquier empresa a día de hoy, mediana o pequeña, las grandes no vamos a entrar en ellas porque al final pues es un mercado muy grande y son decisiones que cambian mucho el rumbo de las empresas. Pero una empresa mediana y pequeña, el objetivo no sería despedir, sería entrenar a esa gente en utilizar la tecnología que hay actualmente en el mercado para potenciar sus facetas en el trabajo. Pensad que si un mes tú puedes hacer el trabajo en 2 semanas, vas a tener 2 semanas extra para poder emplear en otro proyecto. Y esa es la ventaja de las empresas medianas y pequeñas. Entonces, si despiden a gente, están perdiendo esa ventaja.
Por otro lado, Oracle también tiene su lado oscuro de despidos. Y es que testimonios y contextos sobre la reestructuración de la plantilla de Oracle está enfocada directamente hacia la inteligencia artificial. Nos cuenta por aquí que realmente te hace sentir utilizada y maltratada. ¿Por qué? Porque es que han entrenado también a esas personas. Te dicen por aquí que en el periodo de adquisición significaba ser despedida por $300.000 que desaparecieron de la noche a la mañana. Esto fue porque la persona que despidieron realmente estaba manejando ciertas cuentas, y cuando fue despedida, como esas cuentas se manejaban en el mercado ruso, si no recuerdo mal, la persona pues decidió, bueno, ya que me voy me lo llevo todo, y se ha llevado pues esa cantidad, ¿vale? De hecho, la empresa contaba con 162.000 empleados a final de 2025, ¿vale? Y ya ha habido más de 600 personas que han firmado una carta dirigida a la dirección para solicitar una mayor indemnización por esos casos de despidos por la inteligencia artificial. Entonces, no sé cómo quedará el asunto de esos pagos, pero pensad que muchas veces si vais a estar entrenando o vais a tener la oportunidad de entrenar una IA para que haga vuestro trabajo, yo me lo pensaría dos veces, por lo que pueda pasar en un futuro. Y si no, mirad a qué podéis pivotar, porque la inteligencia artificial va a haber muchos trabajos que los va a hacer rotar. Así que estaros atentos y que no os toque a vosotros. También tenemos la frustración de esas entrevistas de trabajo, ¿vale? Porque la gente se siente ya hasta humillada y muy incómoda cuando no hablan con una persona humana, cuando están hablando para optar a un puesto de trabajo, que seguramente vaya a depender tu vida de ese puesto de trabajo para poder comer el día de mañana. Y en este caso, pues los cazadores de empleo de Reino Unido comparten frustración entre las entrevistas con la inteligencia artificial. Nos cuentan por aquí abajo que el 47% de los solicitantes han tenido una entrevista con inteligencia artificial, y de esa el 30% lo encontró como que se estaba alejando de la conversación. Incluso alguno de ellos le ha puesto a prueba y se quedaba callado para ver qué pasaba, si se quedaba callado en alguna pregunta, y la IA como que daba por finalizada ya la entrevista. Si la persona volvía a hablar, reanudaba otra vez la entrevista. Entonces se hacía como muy incómoda a la hora de optar a un trabajo cuando estás en una situación que es que no sabes si te están entendiendo y mucho menos si están viendo las capacidades reales, porque una máquina no ve como tal, ¿vale? Entonces muchas veces la intuición del ser humano es lo que te hace marcar la diferencia, y eso no lo tiene la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos ya las alianzas estratégicas, tenemos los agentes y tenemos los modelos. En este caso, OpenAI ya baraja informes internos, ¿vale?, sobre el apocalipsis de la curva de la inteligencia artificial. Y en cuanto a eso, como está viendo que está teniendo mucho uso de cómputo, porque la gente está utilizando cada vez más y más recurrente la inteligencia artificial, lo que ha sido la solución ha sido un GPT low cost, que de hecho ya se ha lanzado. Tenéis el GPT Instance, que lo han lanzado ayer, y podéis ir a probar, ¿vale? Son modelos ya que valen un poquito más baratos, no tienen tantas capacidades como sus modelos base, pero siguen siendo igualmente de funcionales. Mientras tanto, confía que ChatGPT Go crezca en 3.600% en un año, ¿vale? Esto sería una animalada, pero bueno, veremos a ver. Y que revelan que OpenAI espera pasar a 44 millones de suscriptores Plus, que sería la de 20 euros. Nos cuentan aquí un poquito también que el plan de 20 euros al mes, pues le caerán del 2025 44 millones y tan solo 9 este año. Por eso la caída del 80% quieren compensar con una suscripción asequible, pero no está claro el plan que pueda funcionar. Y eso es porque lo que os estaba diciendo es que la gente ya consume mucha inteligencia artificial. Pensad que si tú a mí me das una suscripción de $20 y yo quemo 1.000 millones de tokens, a ti no te va a compensar para nada todo el uso de inteligencia artificial que yo estoy haciendo. Pero una persona que utiliza el GPT 4 veces al mes, esa persona es la que le interesa realmente, la que paga sin usar el cómputo total.
La gente que, como nosotros, que utilizamos la inteligencia artificial a diario y de una manera exagerada, pues lógicamente vamos a ver que no nos beneficia en ninguno el aumento de precios que va a haber en las suscripciones seguramente entre finales de este año y el año que viene. ¿Vale? También la siguiente asociación que tenemos de OpenAI es acerca de Microsoft, ¿vale? Aquí sí que hay diferentes cosillas que nos dicen que, por ejemplo, Microsoft sigue siendo el socio principal de OpenAI. Los productos de OpenAI se van a enviar primero a Azure, a menos que Microsoft no pueda y decida admitir las capacidades necesarias de estos modelos, porque realmente tiene como una cierta prioridad Microsoft sobre los modelos de OpenAI. También sigue teniendo una licencia para el IP de sus modelos productivos hasta el 2032. Licencia que por ahora no será exclusiva, o sea que no tiene derecho autoritario único Microsoft, sino que el derecho es primero él, pero también se reparte al resto. ¿Vale? Entonces, no pagará una participación de los ingresos y veremos que estas cláusulas realmente vienen por lo que puede llegar. Si os fijáis, hasta el 2032, pensad que sí, en los últimos 4 años hemos avanzado todo lo que hemos avanzado y hemos puesto hasta satélites en la Luna con inteligencia artificial. Imaginaros de aquí en 6 años. Será la AGI, será la ASI. Veremos que realmente las capacidades que tienen aquí van a poder optar a ellas y van a ser prioritarios en cuanto a su uso. También en cuanto a ese acuerdo, ya que no hay acuerdo de exclusividad, pues rápidamente la siguiente noticia ha sido que AWS y OpenAI también anuncian una ampliación de su colaboración para llegar a la inteligencia artificial de vanguardia a cloud, ¿vale? Entonces vemos que realmente cuando ya tú tienes un contrato cerrado, pero no hay exclusividad, rápido estás cerrando el siguiente. Y es que esto al final pues es implícito para que las empresas al final puedan crecer utilizando estos modelos de inteligencia artificial. Porque vemos que la inteligencia artificial realmente ya es una necesidad si quieres competir en el mercado laboral. Por otro lado, también el Pentágono lleva la inteligencia artificial de OpenAI, Google y Nvidia a redes clasificadas. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que básicamente en ciertos documentos clasificados y demás van a utilizar estas inteligencias artificiales para cualquier tipo de análisis, seguimiento, etcétera, ¿vale? Y te dicen que ya tiene más de 1,3 millones de usuarios. Nos cuentan que también las empresas, por ejemplo, de OpenAI con modelos avanzados, Google con modelos cloud, Microsoft con productividad, Nvidia con el hardware y aceleración, ¿vale? Tenemos aquí pues un pequeño repertorio que está incluido hasta SpaceX con la infraestructura tecnológica, ¿vale? Entonces hay un grupo bastante grande de empresas serias en las que están aportando bastante resultado. También, por otro lado, del Pentágono, que como veis, bastantes noticias vienen de ahí hoy, Google firma ese mismo día que abandona el concurso de drones de 100 millones. La línea que dibuja no es la que pidieron sus empleados. Y es que ya están haciendo hasta una carta, ¿vale? Para intentar bloquear esto, ¿vale? Al final te ponen aquí que nos cuentan que 580 empleados firman una carta abierta pidiendo la dimisión de Sundar Pichai y que rechace exactamente este tipo de acuerdos. Porque realmente los usuarios de Google lo que no quieren es participar en guerras, pero como ya tenemos diferentes inteligencias artificiales metidas por ahí, pues no sé qué pasará al final. Veremos a ver, porque el acuerdo es serio y a ver cuál es la utilidad real y si realmente pues esa carta de rechazo pues sirve para algo o simplemente pues queda en saco roto. Y también si las personas deciden tomar una decisión, porque muchas veces hay gente con principios que decide, por ejemplo, coger la puerta y marcharse y no participar, por ejemplo, en esos casos. Continuamos ya con Europa, porque Europa la verdad sí que ha estado como bastante parada últimamente y ha venido Mistral, la empresa francesa, con Medium 3.5 y agentes en la nube. Ha sido un lanzamiento de la nueva versión de Mistral que tiene capacidades avanzadas en programación de cloud, ¿vale?
El problema que tenemos es que al final pues es una IA que es mediocre, ¿vale? O sea, hay que llamarla por lo que es, porque en esta comparativa podemos ver incluso que lo comparan con modelos Sonnet 4.5, Kimi 2.5, ¿vale? Y recuerda que estamos en versiones más avanzadas y aún así vemos que tampoco da ni el do de pecho, ¿vale? Simplemente, pues bueno, se mantiene ahí en una media básica, pero que tampoco hace frente ni al open source realmente, ¿vale? Es un problema que, lógicamente, en Europa no destinamos tanto dinero a la inteligencia artificial como, por ejemplo, en América o en China, ¿vale? Al final son dos potencias mundiales que están luchando por la inteligencia artificial y Europa, pues simplemente es una mera espectadora intentando hacer lo que puede, ¿vale? Ya en un debate social y ya en un par de curiosidades así para ir terminando, vamos a ver cómo la fuerza de los cambios de Linux. Al final el aumento de usuarios que vienen con poco conocimiento y que usan la inteligencia artificial para encontrar fallos, pues está generando una carga de trabajo inesperada a los desarrolladores de Linux. Porque lo hemos visto incluso en temas de ciberseguridad, que al final la gente no tiene conocimientos, utiliza la IA y al final no generan soluciones, sino que generan más problemas. También el gobierno de Estados Unidos que quiere liderar las pruebas de los nuevos modelos. Llevamos hablando todo el rato acerca de mitos, acerca del Pentágono, acerca del gobierno, ¿vale? Al final la Casa Blanca lo que pretende implementar es un protocolo en el que el Pentágono pruebe primero las inteligencias artificiales antes que el resto del mundo. Esto sería como America First y después el resto, ¿vale? Entonces, estamos viendo la medida drástica que ya está tomando Estados Unidos para que intentar seguir avanzando en esa carrera de la inteligencia artificial y para que China no le siga comiendo el terreno, porque recordad que estamos entre 3 a 6 meses de open source de llegar al nivel actual de los modelos bandera. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cautela al tener esa visión. También tenemos esta visión de Open Evidence, ¿vale? Que Open Evidence al final es una herramienta europea de análisis de alternativas disponibles para médicos. Y es que Europa le ha cerrado el grifo. Nos cuentan aquí que el 30 de abril cerró el grifo la Unión Europea y el Reino Unido sin previo aviso. 12.000, mira, valorado en 12.000 millones de dólares, hace apenas 3 meses se consideraba el Google de los médicos. Y es que en el 40%, mira, el 40% de los médicos de Estados Unidos utilizaba esta plataforma, ¿vale? Y al final estamos viendo que es una startup de 12.000 millones. Le han cerrado el grifo y vemos ahora que pues está intentando rotar y está intentando pues adoptar diferentes inversiones para que pueda continuar esto funcionando, ¿vale? También tenemos cómo las IAs han pirateado los libros o sea, bueno, los libros, la biblioteca más grande del mundo, ¿vale? De piratería, de libros, pues se nutre de inteligencia artificial. Y es que así han sido alimentados todos esos debates de los derechos de autor, porque todas las IAs han cogido recursos de estas bibliotecas. Ana Archive, ¿vale? No existen las inteligencias artificiales actuales y nos dice que la revelación es contundente. Apunta directamente a un reservorio de libros electrónicos pirateados. Y es que Anthropic, por ejemplo, ha sido uno de ellos que se ha nutrido de toda esta información para poder ser entrenada. Hemos visto como varios modelos han sido entrenados ahí, como OpenAI, etcétera, y realmente pues estamos viendo que es algo de uso normal. Y acordados que hemos hablado incluso de la destilación, que la querían considerar ilegal, pero es que la inteligencia artificial está entrenada de la misma manera. Es un poco la incongruencia de la vida. También esta semana está siendo movida bueno, la semana pasada ha sido movida, pero es que esta semana es la segunda semana del juicio de Sam Altman contra Elon Musk. Y es que todas las pruebas reveladas hasta ahora de Elon Musk y Salman nos hablan de que han hablado, bueno, de Elon Musk hablaba mucho sobre el tema de
que si la inteligencia artificial iba a crear un apocalipsis, que iba a acabar con el ser humano, etcétera, ¿vale? Que hasta el juez le ha pedido que parara ya con esa teoría, ¿vale? Porque no aportaba nada. Y también hemos visto cómo Grok ha sido un modelo destilado de OpenAI. Ha salido en las cortes la pregunta y Musk ha reconocido que ha destilado el modelo de OpenAI para entrenar su modelo de Grok. ¿Vale? Entonces estamos viendo de que realmente las prácticas de destilamiento hasta cierto punto son legal e ilegal, depende del país y depende de las leyes de cada uno, ¿no? Pero estamos viendo que en este caso pues, ha salido esa pullita de que Grok al final es un modelo destilado de OpenAI. Si queréis seguir el juicio, ¿vale? Está siendo pues toda la semana, lo tenéis en YouTube, ¿vale? Lo podéis seguir porque realmente vais a ver cositas raras, ¿vale? De hecho, Elon Musk pretende al final de todo este juicio que se destituya tanto a Sam Altman como a Brooks, no me acuerdo cómo se apellidaba, precisamente para que todo ese dinero que ha sido recaudado de manera ilícita vayan directamente para la fundación de OpenAI y no para ellos, ¿vale? También tenemos cosillas interesantes como, por ejemplo, esta noticia de aquí que nos deja una creación de RPG con inteligencia artificial. Crean una plataforma con inteligencia artificial para diseñar mundos enteros con un simple prompt y ya es una realidad. La aplicación se llama Voyage, ¿vale? Y te convierte en el director definitivo de un RPG textual moderno. Curiosidades también, porque tenemos que ver un poquillo de todo, como por ejemplo que Gemini ahora te permite importar conversaciones de otros modelos hacia él para poder obtener respuestas mucho más personalizadas. También tenemos, porque ya estamos en las últimas noticias y ya vamos acelerando un poquillo el paso, que Grok también estrena Voice Think Fast 1.0 para probar los agentes de inteligencia artificial en tiempo real. Realmente, pues en Starlink ya exprime este modelo y resuelve un 70% de las incidencias sin humanos. Los modelos de voz estamos viendo de que también son importantes a la hora de utilidad. Pero como hemos visto en Reino Unido, están un poquito pues, hasta los cojones, básicamente, porque quieren hacer una entrevista y lo único que les atiende es inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos también que Clink, esta semana anterior, pues nos ha sacado el modelo de 4K, el cual ya pues, podemos utilizar en su plataforma y creo que en breve ya estará en FreePic también para que podáis utilizar este modelo de 4K. ¿Vale? Ya estamos viendo que los modelos cada vez están teniendo mayor resolución, son más capaces y tienen más capacidades. Entonces, como siempre, vosotros ponéis el límite a vuestra imaginación porque la inteligencia artificial va a ser capaz de realizar vuestros sueños. Tenemos también una IA gratuita que predice exactamente dónde tu vídeo se vuelve más aburrido antes de que lo publiques. ¿Vale? Es una aplicación que se llama Trip2 y el concepto de espejo es cómo se utiliza este modelo para ver cómo de aburrido o cómo de interesante puede ser un vídeo, ¿vale? Te mapea funciones cerebrales en función a tus estímulos. Nos presentan aquí un poquito, pues, cómo sería la arquitectura de este trimodal, ¿vale? Que lo llaman así. Entonces vemos que texto, audio y vídeo se ejecutan, pasan por el transformer y luego ya pues sacan la predicción, ¿vale? Son cosas interesantes que se pueden hacer con inteligencia artificial que están siendo hechas y que cualquier persona realmente puede pensar en la retención de vídeo, ¿vale? Una cosilla tranquila y sencilla, pero que realmente luego tienes que poner tu hábito de utilizar la inteligencia artificial día a día para poder conseguir tus objetivos. Y seguramente habéis visto muchos robots, pero este realmente es diferente. De clasificar nuggets de pollo a enroscar focos. Y es que nos acercamos al momento ChatGPT del mundo físico. Realmente la robótica está avanzando, realmente increíble. Vemos que es más fácil enroscar un foco, nos enseña un poquito, bueno, las utilidades de garra que tiene y que es un robot inquietante por las funcionalidades que es capaz de hacer. Una destreza casi humana, la tildan aquí. Realmente los modelos estamos viendo que son muy capaces, que cada vez están siendo más perfeccionados
y veremos una noticia al final de todo sobre los robots que vais a flipar. También tenemos una noticia curiosa de OpenAI que nos habla de duendes. Y es que nos comentan aquí de dónde venían los duendes. Y es que a partir de GPT 5.1, los modelos empezaron a desarrollar una costumbre extraña, de que comenzaban a hablar de goblins, de gnomos, de criaturas, de dragones y ciertas cosas en metáforas. Pues nos explican aquí un poquito cómo ha sido la función esta de la personalidad, ¿vale? Que han ido inyectando y que al principio resultaban graciosos, pero ya empieza a ser una queja y algo preocupante, ¿vale? Porque realmente estos modelos antes no actuaban de esta manera y ahora están empezando a actuar de esta manera y alguna razón lógica debe de tener en el entrenamiento de los modelos. Nos dicen aquí que las conversaciones con duendes o gremlins pues las que son de pensamiento, en diferentes modelos, como el GPT-5 y 5.1, cómo ha ido incrementando, ¿vale? Y que cómo resolver el misterio de los duendes con GPT 5.4, que al final las referencias a estas criaturas desencadenó otro análisis interno y reveló la primera conexión con la causa raíz. El lenguaje relacionado con las criaturas era especialmente común en el tráfico de producción de usuarios. Al final eran palabras y personalidades nerd que estaban implementando, utilizando las siguientes indicaciones del sistema, que era básicamente, eres un mentor de IA descaradamente intelectual, juguetón y sabio para el humano. Y aquí le daban la descripción de en un mundo complejo, extraña y demás, y como que lo engañaban en ese punto, ¿vale? Entonces víamos aquí como la tasa de mensajes de asistentes con la palabra duende se ha ido incrementando de una manera exagerada, ¿vale? O sea, es como una anécdota, ¿vale? Que tenemos ahí para ir contando, ¿vale? Y luego ya, pues, por ejemplo, podemos pasar ya a noticias como dónde está GPT 5.5 frente a mitos, ¿vale? Vemos que aquí realmente nos comparan de que GPT 5.5 estaría llegando pues a esas capacidades de mitos preview. Incluso que en su mejor intento son los dos iguales, ¿vale? Porque le han hecho diferentes pruebas. Si os fijáis, hace 2 años, cuando era el O3, las pruebas que se hacían en los benchmark costaban miles de dólares y ahora haces las mismas pruebas por euros, ¿vale? Entonces nos cuentan aquí que la misma tarea ha sido resolvida por diferentes modelos y cuánto han tardado, ¿no? Nos hablan que al único intento, ¿vale? En el mejor intento que han hecho, pues han puntuado por aquí arriba los dos y que más o menos andan los dos por el mismo par, ¿vale? Realmente pensad que Mitos es una parte de ciberseguridad, pero que GPT tiene el 5.5 Ciber, que es la parte especializada en ciberseguridad. En este caso lo estaban comparando con el modelo normal. Y ya terminando con las noticias curiosas, tenemos esta de aquí, ¿vale? Un usuario de X ha engañado a Grok para que le envíe $200.000. Habéis escuchado bien, para que le envíe $200.000. Y lo ha hecho inyectando básicamente código Morse, ¿vale? O sea, ha sido impresionante. Nos cuentan aquí un poquito el mensaje del código Morse que desencadenó la transferencia de 200K. Saltaron algunas alarmas, pero a ver, los tokens vendidos inmediatamente después de la transacción. Le pasó el código Morse, el modelo entendió que tenía que hacerlo, acabó realizando esa transferencia de $200.000 y cuando el usuario recibió ese dinero, los vendió al momento y borró su cuenta de X por si acaso, ¿vale? También tenemos que OpenAI está acelerando esa carrera por el gadget definitivo, ¿vale? Y está acelerando sus planes para el smartphone con inteligencia artificial y ya filtran una fecha y el procesador que van a utilizar, ¿vale? Nos cuentan aquí que seguramente sea entre el 27 y el 28, ¿vale? O sea, todavía nos queda un año para ello. ¿Qué procesador tendrá? Nos cuentan aquí un poquito las dimensiones y que realmente pues cuando tengamos esto va a ser unas 30 millones de unidades previstas para el 27-28. Entonces veremos
qué es lo que pasa, porque a año vista estamos viendo que cada modelo actualmente está saliendo cada 4 meses y se está mejorando. De aquí en un año veremos si eso llega a verse y cómo se ve. También pasamos de una noticia que, si conocéis Figuri, ¿vale? La empresa china, pues es un poco el espectáculo esta semana. Tenemos literalmente a la empresa que ha pasado de generar un robot cada 24 horas a un robot cada hora. Realmente el avance ha sido únicamente en 120 días. El avance que han tenido ha sido en 120 días pasar de realizar un robot cada día a realizar un robot cada hora. Como vemos, ya el progreso es brutal, ¿vale? El progreso es brutal, ya estamos en un momento de fabricación masiva y es que estos modelos pues al final son económicos y se utilizan tanto para tema industrial como para tema hogareño, ¿vale? De casa. Así que bueno, estas son las noticias. Sé que hemos corrido un poquillo las últimas porque eran más llevaderas, pero espero que os haya gustado. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo de noticias de inteligencia artificial.